Mira Karina, este es el video explicativo de la unidad número 3, tarea individual, donde vamos a hablar sobre las plantas C3, C4 y las CAN. Plantas C3, C4 y CAN. Fotosíntesis. Son seres vivos que tienen la capacidad de generar energía utilizando agua, luz solar y dióxido de carbono, mediante reacciones químicas y bioquímicas. Este proceso se conoce como fotosíntesis y en ella se producen compuestos orgánicos necesarios para la planta y se libera oxígeno a la atmósfera como subproducto. La fotosíntesis es un proceso complejo que tiene como una fase luminosa y una fase oscura. En la primera luminosa es transformada en energía química, mientras que en la fase oscura consiste en la síntesis de glucosa mediante la fijación CO2 en combinación con la energía química generada en la primera fase. En las plantas C3, los vegetales con ruta metabólica C3 representan alrededor del 89% de las plantas vasculares del planeta y la mayoría de los cultivos. Tienen este tipo de mecanismo. Algunos ejemplos de cultivos como mecanismo C3 son el arroz, el trigo, la cebada, la soya, el pimiento y el tomate. También tenemos que reciben el nombre de plantas C3 debido a que durante la segunda etapa del proceso de la fotosíntesis en reacciones de carboxilación del ciclo de Calvin. La fotorrespiración es un fenómeno relacionado con el cierre estomático parcial o total de la planta y es un proceso que impacta en la productividad de los cultivos debido a la enzima que fija carbono en ciclo de Calvin. Planta C4. La ruta metabólica C4 forma parte de la evolución de las plantas para evitar la fotorrespiración. Esta ruta metabólica es una adaptación de las plantas para tener una eficiencia en el uso del agua mayor que las plantas C3 y estas es menor, aunque el porcentaje de las plantas C4 es menor. Algunos cultivos de importancia económica tienen este tipo de metabolismo, como por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, el sorgo y el amaranto. También tenemos que en este sentido la particularidad de las plantas C4 como resultado de su evolución es que el CO2 de la atmósfera es capturado y fijado en dos compartimientos diferentes. Las plantas CAN, a diferencia de las otras dos tipos, las plantas CAN además de inhibir la fotorrespiración, sus adaptaciones evolucionarán para tolerar el estrés hídrico severo, ya que se caracterizan por la suculenta de tejidos o suculencia celular, disminución drástica de órganos fotosintéticos, cierre estomático diurno que evita la pérdida de agua, presencia de sistemas radicales extensivos, etc. Aproximadamente el 7% de las plantas vasculares tienen la ruta metabólica CAN, donde destacan plantas que habitan en zonas cálidas y secas, como los desiertos, seguido de especies epífitas de zonas tropicales y subtropicales, así como las plantas acuáticas. Reciben el nombre de CAN porque utilizan la vía de metabolismo ácido de las crasuláceas por las siglas del nombre en inglés y se caracterizan porque tienen una fase de día y una fase de noche para metabolismo CO2. Las estomas de las plantas CAN permanecen abiertos durante la noche y cerrados en el día, para evitar pérdidas de agua por transpiración y reducir la fotorrespiración, manteniendo el nivel CO2 en el interior de la planta. Son adaptaciones principalmente a condiciones ambientes desérticas, por lo cual son alrededor de 5 veces más eficientes en el uso de agua. Alrededor de 85 a 90% de la materia seca acumulada en cultivo se deriva la fotosíntesis. En este sentido, es importante tener un cultivo sano con una nutrición mineral balanceada y un suministro óptimo y continuo de agua. Además, se debe tomar acciones para minimizar cualquier tipo de estrés hídrico, estrés por altas o bajas temperaturas, estrés por salinidad, etc. También tenemos un claro ejemplo de que controlando los factores climáticos, la temperatura, radiación, humedad relativa, concentración de CO2, entre otros, tenemos una nutrición adecuada y un control de riesgo, así como un manejo de plagas y enfermedades. Son los cultivos establecidos bajo ambientes protegidos donde se realiza una producción intensiva, principalmente en hortalizas, y los rendimientos son altos.